gusto, Blanca Bedoya. La doctora Ángela, la doctora Natalia y el ingeniero Valde. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida,
de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes a todos, cordial saludo. Hoy estamos acá desde la Secretaría de Salud de Antioquia, transmitiendo este foro de mitos y realidades en cáncer. Mi nombre es Blanca Bedoya, los voy a acompañar hoy como moderadora de este foro y vamos a discutir diferentes aspectos de cáncer en la actualidad que tenemos. Para empezar, queremos darle las gracias a la Secretaría de Salud que nos ha proporcionado este espacio y vamos a escuchar algunas palabras de la doctora Natalia Montoya, que es la subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. Doctora Natalia, muchas gracias y bienvenida a este foro. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy, en esta tarde, en el Facebook Live. Muchísimas gracias a los expertos que nos acompañan en esta actividad, al equipo de enfermedades crónicas no transmisibles de la Dirección de Salud Colectiva de la Subsecretaría de Salud Pública, quienes hicieron posible este espacio y articularon acciones con los demás sectores. El sector público debe articularse con la academia, con los prestadores, con las aseguradoras, para lograr cumplir esos objetivos que el día de hoy, en el marco de nuestro plan de desarrollo Unidos en la línea 4, Bienestar Activo y Saludable, trabajamos arduamente, porque es un trabajo que es intersectorial, es un trabajo que no solamente se puede hacer desde la promoción, desde las acciones misionales que trabajamos en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, es un trabajo que se debe realizar desde las acciones individuales en articulación con las acciones colectivas, todas esas acciones que las aseguradoras deben fortalecer o que debemos fortalecer con las aseguradoras desde el acceso, desde la oportunidad de la atención. En el plan de desarrollo de Antioquia trabajamos en el marco de la intervención de la mortalidad de cáncer en menores de 18 años y también apuntamos a las acciones de cáncer de cervix, de cáncer de mama. Sabemos que las enfermedades crónicas ocupan los primeros lugares en nuestro perfil epidemiológico, entonces por esto hemos querido aprovechar en el marco de la conmemoración el 4 de febrero del cáncer, el 15 de febrero del cáncer infantil, el 26 de marzo el cáncer de cervix, para realizar todas estas acciones, unir nuestros esfuerzos y continuar trabajando en nuestro nuevo modelo que queremos ofrecer en salud, para trabajar en conjunto con los municipios, con las acciones de salud pública, con las acciones individuales de los prestadores, independiente de que la mortalidad en cáncer infantil haya disminuido, la incidencia de la notificación haya aumentado. Es importante que sigamos trabajando en esas 6 líneas que el plan decenal de acción contra el cáncer nos plantea, que sigamos identificando el riesgo. Sabemos que la detección temprana es lo principal que debemos abordar. Una inclusión en los programas de manera oportuna puede disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer y por los demás que aparecen en el perfil epidemiológico. Tenemos subregiones afectadas y es desde ahí donde debemos partir para realizar nuestras acciones: en el Urabá antioqueño con el cáncer de cervix, en el oriente antioqueño con el cáncer infantil, en las demás subregiones donde debemos apuntar, y esos pocos recursos que tenemos para las acciones en salud pública, unirlos con los demás sectores y abordar las acciones en el principal riesgo que
que esté afectando a estas regiones. Entonces creo que en buena hora se realiza la actividad y la invitación es para que continuemos trabajando en conjunto, para que no sea solo el sector público, las acciones misionales que desde acá desarrollemos, sino que las acciones con el prestador, con el asegurador, sean conjuntas y se puedan fortalecer para que podamos intervenir y poder seguir trabajando por la salud de los antioqueños. Muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en la actividad. Muchísimas gracias, doctora Natalia, por sus palabras. Realmente es muy importante todo eso que nos dice y en pro de continuar unidos en esta lucha contra el cáncer, de encontrar en todo momento los espacios de sensibilización a la comunidad, es que este foro se desarrolla el día de hoy. Tenemos 3 invitados muy especiales. El ideal es que podamos conversar con ellos e invitamos a toda la comunidad que está activa en Facebook, que pueda enviar sus comentarios. Este es un foro abierto, tranquilo y que puedan estar participando con nosotros. Entonces vamos a presentar a nuestros panelistas. En este momento presento a la doctora Natalia Arango. La doctora Natalia Arango es oncóloga clínica, adicionalmente ella es la directora científica del Centro Oncológico de Antioquia. También nos acompaña la doctora Ángela Trujillo. La doctora es oncóloga pediatra y trabaja en el Instituto de Cancerología Las Américas AUNA. Y nos acompaña el ingeniero Vadim Ángel Ramírez, el gerente general del Centro Oncológico de Antioquia. Entonces, bienvenidos a los 3 y muchísimas gracias por participar en este foro. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como lo decía la doctora Natalia, es muy importante estos espacios y los estamos haciendo debido a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que en adultos fue el 4 de febrero y en niños fue el 15 de febrero. Y vamos a trabajar algunos mitos y realidades que están hoy en el ambiente, mirar cómo ha sido la evolución en cáncer y cómo realmente hoy se maneja el cáncer en nuestro departamento, que en realidad ha sido como un ejemplo de buen manejo de esta patología. Entonces, para esto vamos a empezar con la doctora Ángela. Doctora, para usted, obviamente sabemos que es un reto mucho más grande porque usted trabaja con niños. Los niños son 2 mundos diferentes porque está el niño y está la familia del niño. Cuando usted llegan esos niños de primera vez a su consulta, con su familiar, con su cuidador, ¿cuál es ese reto? ¿Cuál es ese mito al que se enfrentan? Cuéntenos, doctora, ¿cómo ven esto ahí en consultorio? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y pues realmente el miedo más grande y el mito más importante que se maneja frente, yo creo que a cualquier cáncer, no solo el cáncer infantil, es que el cáncer es igual a muerte. Y es algo que debemos tratar de olvidarnos de ese mito, ¿cierto? Porque el cáncer más frecuente en los niños es la leucemia aguda, y en los países más desarrollados, con más recursos, hasta el 80% de los pacientes se curan. Entonces tenemos que de cada 10 niños que les va a dar una leucemia, que es la más frecuente, 8 se van a salvar, van a vivir y se van a morir, si Dios quiere, de viejitos. Entonces tenemos que tumbar ese mito. Si bien sabemos que también en los países más pobres como el nuestro, las tasas de sobrevida no llegan al 80%, sino más o menos al 50%, nuestro trabajo como padres, como cuidadores, como médicos, como prestadores, está en tratar de sensibilizar a las personas para que busquen un tratamiento oportuno, pero pues antes de esto llegar a un diagnóstico apropiado. Y esto va a llevar a que las tasas de sobrevida en nuestra comunidad mejoren. Entonces, esa es la tarea, desmitificar el hecho de que el cáncer es muerte y tratar de tener un conducto regular adecuado que nos lleve a que los niños tengan un diagnóstico y un tratamiento oportuno para que vivan más. Doctora, eso es supremamente importante. Yo creo que debe estar alineado en que exista la confianza, o sea, la confianza por parte de la familia y también darle esa confianza al menor que está enfrentando este reto. Entonces tenemos ese primer mito que sería cáncer igual a muerte. Yo no sé, doctora Natalia, si en adultos pasa lo mismo, o sea, venimos con el mismo mito o lo piensan diferente o lo abordan diferente los adultos. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Blanca, muchas gracias. El mito es el mismo. Realmente el principal mito que siempre tiene una paciente o un paciente cuando le dicen tiene cáncer es igual a muerte. Afortunadamente, con el paso del tiempo, con todo lo que hemos tenido, con los avances en la tecnología, con la posibilidad de tener accesos
más rápidos, yo creo que estamos haciendo que el cáncer no sea tan incurable como era antes, hace 50, 60 años, sino que ahorita las personas consultan más rápido, tienen más oportunidades de tratamiento, tienen más acceso a la tecnología, y la misma tecnología, por más de que uno diga, bueno, es que es Google y me dice mentiras, pues Google también te dice, consulta, si tienes esto, ve a un médico, hazte alguna prueba, hazte la citología, hazte el autoexamen, y creo que estamos teniendo cada vez pacientes que podemos tener con tratamientos más largos, con supervivencias mucho más largas, con enfermedades que se vuelven crónicas, igual a como se vuelve la diabetes. Y pues algo que tenemos que tener en cuenta también es que a pesar de que el cáncer tiene una mortalidad muy alta, en nuestro país y a nivel del mundo, el cáncer no es la primera causa de muerte. O sea, eso es otra cosa que tenemos que quitarle a las personas. El cáncer no es la primera causa de muerte. La gente se muere en nuestros países y en los países civilizados se mueren por eventos cerebrovasculares, se mueren por infartos, se mueren por complicaciones de la diabetes, por complicaciones de hipertensión, y desafortunadamente en nuestro medio la gente se sigue muriendo por agresiones, más que van por encima de la mortalidad por cáncer, sin decir pues que por cáncer las personas no se mueren, pero yo creo que parte hay que desmitificar es eso, o sea, la principal causa de muerte en este momento no es el cáncer, nos estamos muriendo de otras cosas antes que morirnos de cáncer, entonces hay que perder el miedo a esto. Excelente, sí, doctora, o sea, pienso que estamos trabajando este primer mito, porque no es un mito, no es una realidad, es realmente un mito de que cáncer es igual a muerte, pero ¿cómo lo ve usted, ingeniero? Usted que gerencia una institución que está casi dedicada solo a la atención de pacientes con cáncer, ¿cómo ve usted ese mito de esas familias que llegan administrativamente a encontrarse mil cosas, vienen con ese tema después de ir a una consulta, ya sea un niño, ya sea un adulto, y dicen, solo veo muerte? ¿Cómo lo ve usted administrativamente, ingeniero? Buenas tardes a todos, muchas gracias a la Gobernación de Antioquia y a ti, Blanca, por la invitación. Antes de hablar de ese mito, quisiera complementar algo que dijo la doctora Ángela y la doctora Natalia. Aunque es cierto que tenemos unas tasas de supervivencia en niños que no superan el 55% y estamos por debajo de la media de los países desarrollados, es muy importante decirle a la gente que, aparte de un diagnóstico oportuno, es muy importante que ese tratamiento no se interrumpa. Sucede mucho que cuando empieza la enfermedad, ese tratamiento se interrumpe por muchos factores. Uno de los principales puede ser el económico, puede ser la lejanía con que a veces los pacientes llegan a los centros oncológicos que están ubicados en el área metropolitana de Antioquia. Entonces tenemos que aunar esfuerzos para mejorar eso, porque no es que estemos por debajo ni en tecnología ni en capacidad científica, hablando de los oncólogos con respecto a los otros países, sino que muchas veces lo que sucede es que esos tratamientos se interrumpen por muchos factores, y sería muy bueno como tratar de intervenir ese análisis. Y en base a lo que decía la doctora Natalia, creo que es muy importante. La primera quimioterapia se puso hace aproximadamente 70 años y se le puso a un niño. El doctor Farber, que fue el que se puede decir que es el padre de la quimioterapia, empezó a tratar un niño. Y lo que podemos ver a través de este tiempo es que la enfermedad hoy se conoce más. Durante, yo diría, más de 50 años, no se conocía mucho esos tratamientos, cómo se dirigían. Hoy hay forma de saber que esos tratamientos se pueden dirigir de forma muy personalizada a cada paciente. Cuando uno habla de cáncer de mama, en realidad pueden haber 20 o 22 subtipos de cáncer de mama. En la medida en que nosotros utilicemos todas esas herramientas, uniendo todo ese esfuerzo, podemos tener unos mejores resultados. Quería hacer ese aporte. En la parte administrativa, yo creo que definitivamente hay dos mitos. El primero, el que le sucede al paciente, y es el paciente pensar que es una enfermedad muy costosa. Y yo le quisiera decir a todas las personas que están escuchando este foro que el sistema de salud de Colombia, con todas las dificultades que pueda tener, cubre el 100% de los tratamientos oncológicos de cualquier tipo de paciente, sea del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Entonces a la gente hay que decirle, quítese esa primera carga de recibir una noticia tan fuerte como es decir, tiene un diagnóstico de cáncer, y es que el sistema de salud, con todas las dificultades que pueda tener, cubre el 100% de los tratamientos. Yo pongo un ejemplo. A veces se critica mucho el sistema de salud en Colombia, pero en Estados Unidos, que a veces lo queremos tener siempre de referente para muchas cosas, cuando un paciente oncológico llega a una clínica, lo primero que le explican es qué le cubre el seguro y qué no le cubre un tratamiento oncológico. Eso no sucede en un país como este. Entonces yo creo que ese sería el primer mito, decir a la gente, por ese lado, tranquilícese,
que el sistema de salud le va a cubrir el 100% de lo que le va a mandar un oncólogo para su tratamiento. Y lo segundo es decirle y reforzarle a esos pacientes y a sus familias que ya hay mecanismos y las EPS han avanzado mucho en eso para quitarle esa carga, como la llamo yo, del mensajero al paciente. Al paciente, desafortunadamente, y a los familiares, los volvimos unos mensajeros para las autorizaciones. Hoy hay herramientas y las EPS se han sintonizado mucho en ese aspecto de entregar una orden única, integral, para todo ese paciente, que le quita toda esa carga de estar un paciente volteando a través del sistema de salud, porque no podemos olvidar que en cáncer hay algo muy importante y es el tiempo. Entre más rápido nosotros actuemos en todos los eventos que se producen para tratar a un paciente, vamos a tener unos mejores resultados. Así es, ingeniero. Tiene usted toda la razón en estos temas. Entonces, tratando ese primer mito de que cáncer es igual a muerte, el mensaje para la comunidad es no, o sea, cáncer no es igual a muerte, que es un desenlace, como le decía la doctora Natalia, que en algunos casos se da al igual que en otras enfermedades, pero hoy hay herramientas a nivel administrativo y al nivel clínico donde se puede dar la lucha, ¿cierto? Y decirle a la comunidad que es importante también de que lo vean así, de que confíen en los especialistas, de que, como decía el ingeniero, hay un sistema de salud que nos está cobijando y que podamos tener esa confianza. Entonces, eso creo que es muy importante y también queríamos decirle a todas las personas que nos están escuchando que pueden dejarnos todos sus comentarios, todo lo que piensen sobre este primer mito, cáncer igual a muerte, ¿qué piensan? Si lo ven así, si no lo ven así, si ven realmente que la parte administrativa se ha flexibilizado. Y también dejar sus comentarios en cuanto a sugerencias dentro de lo que se pueda trabajar desde nuestro departamento para facilitar el mejor manejo de estas terapias. Entonces, doctora Ángela, respecto a esto y para poder cerrar este primer mito, ¿algún mensaje clave de este mito cáncer igual a muerte para esas familias? Y también quisiéramos entender un poco cómo explicarle a esos niños que llegan con una enfermedad que 1000 personas les dice, ven en internet muerte, cómo explicarles que no es un mito, que pueden dar la pelea, que vale la pena dar la lucha contra la enfermedad. Yo creo que es muy importante, pues primero, obviamente, hacer un acercamiento al niño de acuerdo a su edad y a su capacidad de entendimiento, ¿cierto? Porque obviamente ellos llegan nublados, ellos ven un hospital y se imaginan me van a chuzar, nos ven a nosotros de batas blancas y se imaginan lo peor, todo les huele a inyección, entonces es una cosa terrible para ellos. Entonces primero es tratar de hacer obviamente un acercamiento de acuerdo a la edad, al nivel cultural, para tratar de romper ese hielo que siempre hay entre un médico y un niño, ¿cierto? Que es igual a chuzón y a dolor y a todo me van a vulnerar, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es eso. Después es explicarle, ahora existen muchas herramientas didácticas, existen videos, existen cartillas, existen muñequitos que están sin pelo. Entonces hay muchas formas de explicarles a ellos que tienen una enfermedad. Obviamente ellos, así les hablemos de cáncer, gracias a Dios ellos no piensan en muerte y no tienen una preconcepción de la enfermedad, ¿cierto? Entonces uno puede ir formándoles la idea de que es un cáncer, de que es una enfermedad que está dentro de ellos. Hay veces les explicamos que son unas células malas o que hay unas células que enloquecieron en su cuerpo y las tenemos que matar y que en las bolsitas les vamos a meter unos superpoderes, entonces que ellos son unos superhéroes que van a vencer esa enfermedad. Entonces es hacer de pronto, obviamente dependiendo de la edad, entre más chiquitos de pronto es más fácil hacer algo más mágico, ¿cierto? Entonces tratar de explicarles de esa forma es como la que hemos encontrado más apropiada para ellos, ¿cierto? Y así logramos que ellos también sean adherentes con, no sé, con las pastillas que tienen que tomarse, con los jarabes. Hay muchas tecnologías que usamos ahora que se aplican anestésicos en los lugares, ya sean las venas periféricas o en los catéteres para que no les duela tanto, les ponen gafas de realidad virtual, les hacen 1000 cosas para tratar de que ellos no se sientan tan vulnerados al momento de nosotros entrar a aplicar el medicamento. Entonces realmente con ellos, realmente el mito es de los papás, no de los niños, ¿cierto? De pronto más de los adolescentes. Entonces yo creo que es dejarle el mensaje a la comunidad de que los papás no tienen por qué estar tan asustados. Obviamente todos nos vamos a asustar si nos dicen que tenemos cáncer y más un hijo, pero es quitar el mito de que nos vamos a morir. Siempre hay que tratar de tener en cuenta que son más los chances de vivir que de morir
Y en los niños tratar de buscar, yo creo que herramientas didácticas y el pensamiento mágico que nos va a ayudar mucho a que ellos entiendan la situación. Perfecto. Esto es muy importante, doctora Ángela, y gracias por comentarlo, porque es la esperanza hacia las familias y que tengan la confianza de que realmente están yendo a instituciones muy sólidas, que detrás de cada médico, en este caso oncólogo, hay un grupo atrás que está direccionando la mejor forma de tratamiento. Entonces, eso es muy importante para que las familias tengan esa confianza para iniciar tratamientos. Usted tocaba un tema muy importante que el ingeniero también lo tocaba y quisiera discutirlo en adultos, que es el tema de la adherencia. Ustedes decían, lo dijo la doctora Ángela, el ingeniero lo decía, la doctora Natalia, la importancia de dar continuidad a esos tratamientos. Entonces, para ir finalizando este primer mito, donde estamos hablando realmente de que es un mito que muerte no es igual a cáncer en todos los casos, ¿qué tanto influye esa adherencia a tratamientos, esa adherencia a continuar yendo, así se sientan mal? Porque sabemos que muchos pacientes es el temor y dicen, me siento mal, no estaba tan mal, empiezo tratamiento, estoy mal. Entonces, ¿qué mensaje les podemos dar, doctora Natalia, para iniciar y luego el ingeniero nos puede dar un mensaje de continuidad, de decir que esto es un proceso por el que están, pero que al final ese proceso puede tener resultados extraordinarios? Entonces, quisiéramos, para ir como cerrando este mito, ¿cómo lo ve usted en cuanto a adherencia? ¿Cómo lo ve usted en tratamientos? Y el mensaje para las personas. Bueno, digamos que lo más importante es una buena comunicación entre el médico y el paciente. Tiene que haber una empatía entre el médico y el paciente para ellos poder saber realmente en el paso a paso qué estamos haciendo. Sí, como tú lo decías ahorita, hay pasos en el tratamiento que el paciente se va a sentir indispuesto, va a tener náuseas, va a tener vómito, va a tener inapetencia, muchas veces va a perder peso, pero también decías lo importante que es volver a esa consulta, porque nosotros todos los días tenemos más herramientas, generalmente en todas las instituciones tenemos grupos multidisciplinarios, trabajamos de la mano de la psicóloga, de la enfermera, de la nutricionista, del médico de dolor o de cuidados paliativos, y todos estos tienen un papel dentro de ese momento en el que está pasando el paciente de su quimioterapia. Entonces, todos los días tenemos una herramienta diferente para darle, podemos hacer modificaciones pequeñas a los tratamientos, en las dosis de los medicamentos, en los medicamentos que utilizamos para que el paciente se sienta mejor y pueda ir superando esas etapas. Y eso es muy importante, hacérselo saber al paciente desde el primer momento. Dependiendo del momento en el que se haga el diagnóstico del paciente, también hay que decirle al paciente que esto tiene una fecha límite. Yo siempre les digo, hoy arrancamos, pero esto tiene una fecha límite, por decirles cualquier cosa, en cáncer de colon, en pacientes que damos adjuvancia, les digo, listo, la adjuvancia para cáncer de colon en este momento, para lo que tú tienes, te vamos a dar 6 meses de tratamiento. En 6 meses esto se acaba la etapa dura, siempre les digo, se acaba la etapa dura, se acaba la etapa de tratamiento activo, pero tienes que seguir conmigo. Yo siempre los molesto y les digo cuando van con sus familiares, les digo, esto se convierte casi que en un matrimonio. Entonces, más o menos, tú tienes que venir conmigo tantas veces al año, nos tenemos que ver, tenemos que hacer ciertos exámenes, tenemos que hacer ciertos estudios para poderte estar vigilando cómo está yendo tu enfermedad, porque eso es otra cosa que tenemos desafortunadamente. Cuando ya terminamos esos 6 meses, muchas personas piensan que listo, ya se acabó, ya me curé. Y desafortunadamente el cáncer, solamente podemos hablar de cura en algunos cánceres por encima de 5 años, en otros incluso 10, o en cáncer de mama podemos hablar incluso 15, 20 años. Y hay pacientes que desafortunadamente después de esas etapas de 15 años todavía presentan recaídas. Entonces es muy importante eso, es muy importante que se casen, como les digo yo siempre, cásense con su médico, tengan la confianza de venir donde él, contarles cualquier cosa por insignificante que sea. Muchas veces te dicen, yo sé que usted ya me dijo que me va a dar náuseas, pero es que yo me sentí, además de las náuseas, que me dolió el estómago, me dio gastritis. Es muy importante nosotros saber todo eso para poder saber realmente cómo atacar eso que le está produciendo ese disconfort a ese paciente para hacerlo también más adherente. Entonces, súper importante la relación médico-paciente, la confianza que le puedan tener a su médico de expresarle absolutamente todo lo que sienten, por insignificante que parezca, porque nosotros de una u otra manera, si no lo sabemos nosotros, pues tenemos, como les decía ahorita, un grupo multidisciplinario a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a apoyar para que todo este proceso sea muchísimo más llevadero hasta su punto final, sea cual sea. Perfecto, ingeniero. Escuchando a la doctora Natalia, escuchando a la doctora Ángela, hablamos de confianza. Definitivamente es una relación de confianza para que el proceso por el cual está atravesando ese paciente y esas familias sea exitoso.
¿Cómo lo ve usted desde esa parte administrativa? ¿Qué le decimos a esa comunidad que dice, estoy cansado de andar con esta carpeta, estoy rendido, ya no sé dónde meter más exámenes, no sé qué más hacer, ya nadie quiere acompañar al papá, ya nadie quiere acompañar al niño? ¿Qué le decimos desde ese mensaje, desde lugares donde están viendo el cáncer, desde esa atención integral? La adherencia se puede mejorar viéndola desde dos puntos de vista, una que depende del paciente y otra que depende de la IPS y de la EPS, y a veces pongo como un guión IPS, guión EPS, porque ellos dos se deben comportar como un solo ente. El paciente tiene muchos mitos, y me entrar un poquito, que hay mujeres que abandonan porque se les va a caer el pelo. Eso es increíble y eso sucede más de lo que nosotros podemos pensar. Hay que decirle a esas mujeres que el pelo les van a... que hacen que muchos pacientes, y solo estoy colocando como ejemplo dos patologías, abandonen los tratamientos. Entonces no hay una buena adherencia o lo interrumpen mientras se averiguan bien qué les va a pasar durante esa etapa del tratamiento. Y hay otra que corresponde mucho a la IPS, a la EPS, y es garantizar al paciente que no tiene que caminar mucho para que ese tratamiento sea rápido y oportuno. Sucede mucho que un tratamiento que se necesita una concomitancia es que se debe hacer paralelamente, por decir cualquier ejemplo, una quimioterapia y una radioterapia. Si nosotros a ese paciente le hacemos la radioterapia en una institución y la quimioterapia en otra, hay que tener primero, si no es posible que lo hagan en una misma institución, que haya una excelente coordinación y comunicación, inclusive entre las mismas IPS. Hay que dejar ese egoísmo para ayudar con esa... Para ayudarle al paciente. A veces hay que pensar mucho en el paciente, porque cuando eso no es capaz de sincronizarse, ese tratamiento se va a interrumpir. Entonces yo creo que desde esa parte, al paciente concientizarlo y ayudarle a derrumbar esos mitos para que el tratamiento no se interrumpa. Y por parte de nosotros como IPS y como EPS, ayudarle para que esos tratamientos sean muy oportunos y el paciente no esté caminando tanto. Es muy terrible que un paciente que está post-quimioterapia y tenga que ir a hacerse un examen diagnóstico de control y tenga que ir al otro lado de la ciudad, obviamente no va a tener fuerzas y eso lo va a debilitar en su lucha mental para continuar con ese paciente. Ese paciente normalmente la adherencia va a ser muy complicada. A veces se dejan, los vencemos con eso, lo que tú decías. El paciente lo atiborramos de papeles cuando el paciente debe tener sus manos libres para sentirse liviano mental y físicamente. Pero si va a una consulta y lo primero que le pedimos es muéstreme la patología, muéstreme el examen de control, cuando si hay una buena coordinación entre todos los que hacemos parte de este proceso de atención y nos coordinamos nosotros, le quitamos esa carga al paciente. Perfecto, así es. En nuestra plataforma digital Facebook han llegado muchísimas felicitaciones por este foro y los invitamos realmente a que puedan preguntar, que aprovechemos los expertos que tenemos en este momento acá, que hablemos de los mitos, que nos cuenten realmente cómo ha sido la experiencia de ustedes en algún momento con algún familiar, con algún amigo, como pacientes, ¿cuál ha sido su experiencia en cuanto a estos mitos que desarrollamos o si tienen otro que quisieran proponer para hablarlo acá? Entonces, respecto a este tema, pues realmente ya sabemos que cáncer no es igual a muerte, que puede ser un desenlace de la enfermedad, pero invitamos a todas las personas que en algún momento tienen que enfrentar esta patología a que puedan tratarlo, a que tengan la confianza de acudir a una entidad que está totalmente capacitada, que en Antioquia tenemos unas clínicas muy especializadas en el manejo del cáncer y que, como lo decía la doctora Natalia, que esto es como un matrimonio, hay que confiar, hay que aprender a querer, hay que aprender a no desistir, ¿cierto? Entonces, hablando de eso, de qué pasa y la percepción que quizás tienen las personas en cuanto a los temas de mitos, de muerte, quiero que hablemos un poquito de la evolución en cáncer. Porque digamos que quizás muchas personas se han quedado con esas percepciones adquiridas, obviamente de consultar en plataformas digitales o que tuve un abuelo que hace 15 años, una abuela que le dio cáncer de mama y sí se murió
inmediatamente, o que tuve un primo que pasó esto y no hubo tratamiento, que mi primito tuvo leucemia y que ni siquiera tuvo tiempo de ir a la hospitalización, que de pronto en esta clínica fui, no habían los especialistas. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de evolución. ¿Qué pasaba hace algunos años? Y empecemos, ingeniero, ustedes llevan en el centro oncológico 12 años aproximadamente. ¿Qué ha pasado en esa evolución? ¿Cómo era llegar a atender hace 12 años a lo que vemos hoy en cáncer? También para mirar si han cambiado las cosas y que podamos eliminar esas percepciones creadas. Han cambiado muchísimas cosas. Yo diría, mira, la cirugía oncológica, por decir algo, puede llevar aproximadamente 140 años de estarse haciendo. Y el padre de la cirugía oncológica, que es el doctor Hastel, hay que decir que aunque fue el pionero sobre la mastectomía radical, durante muchos años operaba mujeres que no les iba a servir. Los tratamientos, como te dije, también en la parte de quimio, han avanzado demasiado. Primero las quimioterapias se colocaban con unos protocolos iguales para todos los pacientes. Hoy sabemos que esos protocolos no pueden ser los mismos, sino que tienen que ser diferenciados para cada paciente. Eso cada día evolucionando más. Patologías como el cáncer de pulmón metastásico. Hoy hay medicamentos que nos ayudan a tener supervivencias inclusive hasta los 5 años para esos pacientes que no iban a tener ninguna posibilidad, que iban a vivir 4, 5, 6 meses. Entonces vemos que cada día el cáncer, que era el mito de pensar que era muerte, cada día tiende a ser una enfermedad crónica. Y eso es lo que hay que insistir mucho. Ha avanzado demasiado, hay mucha tecnología, hay mucha investigación, el recurso humano de nosotros cada día es más especializado y podemos decirle que tenemos muy buenas herramientas, todas las instituciones, porque hay muy buenas instituciones en el departamento y en Colombia, para que los tratamientos sean verdaderamente efectivos. Perfecto, sí. Eso es como la muestra más clara de la evolución en tratamientos, en protocolos. Pero ¿qué tanto, doctora Natalia, esa evolución en tratamientos, en protocolos, en manejos ha llegado a Colombia? ¿Y qué tanto realmente están impactando la sobrevida de los pacientes? O sea, si vemos que esa evolución ha llegado a Colombia, ha llegado a nuestro departamento, y si vemos el impacto realmente en los pacientes y que ellos puedan realmente acceder, aplicarse y ver más pacientes que están respondiendo y están con sobrevidas mucho más largas, ¿o cómo está eso desde el punto de vista clínico? Claro, igual a lo que decía el ingeniero ahorita, realmente los pacientes, la tecnología de nosotros está casi a la par de la tecnología de Europa y la tecnología de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de hacer una rotación en Europa y me sorprendía de ver que nosotros teníamos algunas tecnologías que ellos incluso no tenían, que supuestamente ellos son más civilizados que nosotros. Realmente nosotros tenemos en este momento casi todas las tecnologías que se están promocionando o que están siendo efectivas para muchos cánceres. Tenemos tratamientos para pacientes con melanoma que hace ni siquiera 10 años, sino 5, 6, 7 años no teníamos. El paciente de melanoma prácticamente cuando tenía una metástasis, prácticamente el paciente se moría porque teníamos muy pocos medicamentos. Pacientes con cáncer de riñón en este momento tenemos 7, 8 medicamentos que hace 10 años no teníamos ninguno. Cáncer de mama ni se diga. Entonces, lo que hablaba también el ingeniero, en este momento estamos teniendo también más posibilidades de hacer más diagnósticos y más personalización de esos diagnósticos, y en esa misma medida es que esos pacientes podemos darles unos tratamientos más personalizados, que son los que nos están haciendo que esos pacientes tengan supervivencias 5, 10 o incluso hasta más años, cuando antes esas no las veíamos. Y en nuestro país las tenemos y podemos acceder a ellas. Lo que decía el ingeniero tal vez cuando empezábamos el foro, es que a pesar de todo lo que nosotros creemos que los otros países como Estados Unidos tienen el acceso a todas las tecnologías, dependiendo de lo que tú tengas en el seguro en Estados Unidos, te dan o no te dan la tecnología. Aquí, tengas recursos o no tengas recursos, te dan la tecnología. Se demora, claro, hay que hacerle un trámite, claro que hay que hacerle un trámite, pero te la entregan. De otra manera, ninguno de nosotros podría acceder a la mayoría de esas
que son y a tecnología de punta, tecnología personalizada y con muy buenos resultados. O sea, nosotros tenemos en este momento supervivencias en pacientes de cáncer de riñón por encima de 10 años. Como decía el ingeniero, ahorita se me viene a la mente un paciente que tengo con un cáncer de pulmón metastásico al diagnóstico en el cerebro y que en este momento el paciente está sin enfermedad y llevamos 7 años de tratamiento. Hombre, eso no se veía hace 20 años. Entonces, yo creo que sí, que la tenemos y que básicamente por eso es que lo importante, consulten rápido, cualquier anormalidad que sientan, las mujeres háganse su citología, háganse en el autoexamen, cualquier tos que sea muy crónica, ahorita pues independiente del tema de pandemia, pero una tos que se haga muy crónica, consulten, háganse en una radiografía, si tiene sangrado por el recto, hazte una colonoscopia. O sea, tenemos mucho cómo acceder a los recursos, tenemos mucho cómo tratarlos, pero necesitamos que los pacientes consulten definitivamente. Así es, ir a la consulta es poder hacerlo a tiempo, es aprender a conocer nuestro cuerpo, identificar lo que está pasando para generar esas alertas. Doctora Ángela, ¿qué pasa en niños? Porque es que la evolución, cuando hablamos y cuando escuchamos hablar a la doctora Natalia de todo lo que ha pasado en adultos, sabemos que estos estudios clínicos en adultos, digamos, es donde más se desarrollan. Estos estudios clínicos en adultos es donde más está evolucionando, pero ¿qué está pasando en cáncer infantil? O sea, ¿qué está pasando en niños con esa evolución de tratamientos? ¿Cómo estamos viendo el acceso a terapias de la mejor tecnología en nuestro departamento para esa población? Pues los niños no son ajenos, digamos que a estos avances tecnológicos en cuanto tanto a diagnóstico y a tratamiento, ¿cierto? Es algo un poco más lento, digamos que no es tan veloz como lo estamos viendo en los adultos, porque para hacer estudios clínicos grandes donde evaluemos nuevos medicamentos, obviamente necesitamos un número determinado de pacientes y siempre va a haber menos cantidad de niños con cáncer comparado con la población de adultos. Sin embargo, también estamos viendo que, como decía ahorita el ingeniero, cuando el doctor Farber dio por primera vez su tratamiento para un niño con leucemia, desde los años, por ejemplo, 70 hasta ahora ha cambiado mucho la sobrevida. Hablábamos ahorita de sobrevidas hasta del 80% en leucemias, cuando en los años 70 solo más o menos el 50% llegaba a una sobrevida de más de 10 años. Ahora esto ha evolucionado. Aparte de eso, tenemos, como los otros panelistas lo dijeron, tenemos ingreso constante de tecnología para diagnóstico, las pruebas de biología molecular para diagnóstico también están disponibles en niños, la tecnología que llega también de radioterapia, los nuevos medicamentos, aunque no son tantos como los adultos, también nos llegan. Tenemos la gran ventaja de tener, por decirlo así, como una hermandad con instituciones en otras partes del mundo, donde no tenemos que desplazar a los pacientes hasta allá, sino que podemos hacer telemedicina, podemos hacer visitas internacionales. Hay otros colegas en otras partes del mundo que ya nos reconocen como un país y como un departamento fuerte a nivel de tratamiento y diagnóstico oncológico. Entonces ellos saben que nos pueden hacer recomendaciones, que nosotros tenemos los medicamentos, que tenemos los recursos para trabajar por estos pacientes. Hace muchos años que uno se tenía que desplazar a hacer una interconsulta, que un médico lo viera ya no es necesario, ya lo puedo hacer desde acá, puedo acceder a la tecnología acá, y eso obviamente beneficia a los pacientes. También algo que es muy importante son los estudios clínicos. Antes uno, como institución en Colombia, uno soñaba con hacer parte de un estudio clínico. Yo quisiera que este medicamento que están estudiando para tales pacientes, para un grupo de pacientes reducidos que se quedaron como sin tratamientos posibles, qué bueno yo poder acceder a un medicamento que estén experimentando, por decirlo así, para ayudárselo a mi paciente. Antes eso solo era posible en los centros de Europa y de Estados Unidos, grandes centros. Ahora es posible hacerlo acá, incluso en niños. Uno veía eso difícil en niños, porque uno decía, no, experimentar en niños es más complicado, hay más reglas, la parte ética, pero gracias a Dios todo eso está muy bien reglamentado. Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro centro tenemos estudios clínicos en los cuales estamos evaluando grandes tecnologías que se están administrando en otras partes del mundo y también lo estamos haciendo acá. Entonces nuestros pacientes hacen parte digamos, de una red mundial de estudios de medicamentos, donde finalmente lo que buscamos es que el paciente se beneficie.
no se tecnología del país para que los pacientes tuvieran como, no sé, el mejor tratamiento. Ya no hay que decirles, perdón, no hay que decirles lléveselo para Estados Unidos a darle quimio, sino que acá le podemos dar el mismo tratamiento. Exactamente, y eso es un mensaje que es muy importante que dejemos a la comunidad antes de ingresar aquí a dos temas que quiere el foro que toquemos, pero es ese mensaje de que en el caso de Antioquia tenemos instituciones muy buenas, tenemos especialistas muy buenos, tenemos tratamientos excelentes, tenemos los equipos necesarios, o sea, tenemos el acceso. Por el reporte de cuenta de alto costo, nuestros indicadores nos favorecen en tiempos de atención. Entonces, ese es el mensaje, o sea, nuevamente volvemos a lo mismo, confiemos, apoyemos las instituciones donde estamos porque acá tenemos, digamos, aún más ventajas que en algunos otros países en la parte económica e igualdad de tecnología e igualdad de oportunidades. Entonces, este es un mensaje claro que tenemos que dar. Hablando del tema de la detección temprana, nos dicen algunas personas que les gustaría que de pronto diéramos como algún tip de qué podemos hacer para esa detección temprana, porque obviamente vemos que el paciente no puede ir directamente a un especialista, sino que tiene que pasar por unos niveles de atención, porque así está nuestro sistema de salud y es la mejor forma para no saturar a los especialistas. Pero, ¿qué consejo podemos dar para la detección temprana? Es lo que nos preguntan acá en el foro. Entonces, desde el punto de vista administrativo, ingeniero, va a ser el primero que le va a dar la palabra para que nos diga cómo podemos de pronto cuando no encontramos ese acceso rápido en el tema de salud y vemos que algo está mal en nuestro cuerpo y que no encontramos ese acceso, entonces es tener un consejo y luego pasaremos a la doctora Ángela que nos diga en niños que es más difícil eso de detección temprana porque no están en todo el momento pensando podría enfermar y en adultos qué consejos podemos dar en detección temprana. Entonces, ingeniero, cuéntenos un consejo administrativo, ¿cómo hacer cuando ese paciente dice ya no quiero ir más al médico general porque tengo esto y tengo temor? Yo creo que el consejo administrativo, más que para el paciente, tiene que ser para nosotros las instituciones prestadoras de salud y las EPS. Se está trabajando muy fuerte entre los dos entes para tratar de tener una mejor comunicación entre los centros especializados cuando ya tratamos la enfermedad y cuando nos llega el paciente. Ahí hay como un pequeño hueco, ahí hay un pequeño vacío. Entonces lo que está tratando de articular es capacitar muy bien a lo que se denominan las IPS primarias en 4 o 5 patologías que impacten fuertemente la atención en cáncer, podríamos decir la parte de seno, de cáncer de próstata, cáncer de cervix, colonorrectal, y explicarle muy bien y capacitar a nuestros médicos generales en todas las IPS primarias, no solo de la ciudad, sino obviamente de todos los municipios de Antioquia, para que cuando detecten hayan ciertas sospechas que indiquen una posibilidad de cáncer, nos la remitan rápidamente a los centros que van a diagnosticar la enfermedad. Porque ¿qué es lo que sucede actualmente? Desafortunadamente, como digo yo, nuestros oncólogos se volvieron más que médicos tratantes, son unos luchadores al igual que el paciente. Porque un cáncer que si llegara en un estadio temprano, que tiene una muy buena sobrevida, desafortunadamente no llega metastásico. Entonces ahí es donde empieza una tortura, no solo para el paciente con su enfermedad, sino para el médico tratar de ver qué hace ya con un paciente que debe haber llegado en un estadio mucho más oportuno para tener una mejor evolución y un mejor tratamiento para esa enfermedad. Entonces yo diría que, y se está haciendo un trabajo muy importante entre las EPS y las IPS para articular los centros especializados con estas instituciones primarias de atención para que haya una comunicación más rápida del diagnóstico, sea muy oportuno y los pacientes nos lleguen en un estadio muchísimo más rápido para que tengamos un mejor desenlace. Sí, ese tema que usted toca, ingeniero, es vital con el tema de la educación. Y ahí quisiera hacer un paréntesis, es la invitación a las personas que nos ven de otros municipios. Antioquia es un departamento bastante grande, con 125 municipios, y si necesitan educación, pues poder dirigirse a
a las entidades sectoriales, ir a secretarías de salud, decir, por favor, nuestro hospital necesita educación y que todos estos espacios los podamos generar en ellos y crearse como una especie de apadrinazgo para esas instituciones que no lo tienen. Pero ese tema de educación sí es muy importante y a las personas que nos ven en hospitales, que dirigen hospitales, que son secretarios de salud de municipios, digamos, pequeños, que puedan solicitar la educación, que existen instituciones que hoy están trabajando en eso. Entonces, qué bueno que lo diga porque quizás tenemos que seguir trabajando en esa educación. Doctora Ángela, cuéntenos su consejo entonces para esa detección temprana en niños. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo cree que es importante para esos niños y esas familias que no están pensando en que mi hijo puede tener una enfermedad de este tipo? En niños, lastimosamente, no tenemos como en adultos algunas pruebas de tamizaje o algunos exámenes que nos ayuden a hacer periódicamente para tener una detección más temprana. Entonces ahí, como hablaba el ingeniero, es muy importante que desde los primeros niveles de atención se haga una sensibilización a los médicos generales y a los pediatras para que ya sea que ellos en la consulta detecten algún signo de alarma o para que también sensibilicen en cada consulta a los padres sobre cuáles podrían ser los signos y síntomas iniciales de cáncer en los niños. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un apoyo muy importante desde acá de la Secretaría Seccional con el Consejo Asesor de Cáncer Infantil, en el cual hemos logrado llegar a todas las subregiones de Antioquia mediante ciertas capacitaciones que hemos hecho. Logramos hacer capacitación en cada una de las subregiones, no lo pudimos hacer pues por la pandemia de forma presencial, pero sí lo hicimos de forma virtual, tuvimos muy buena acogida, los médicos de los hospitales locales asistieron, estuvieron activos, preguntaron, como que aclararon sus dudas, ¿cierto? Porque el problema es que en los niños los síntomas de cáncer muchas veces se parecen a las infecciones frecuentes de la infancia, ¿cierto? Entonces, una fiebre, pues a un niño siempre le da fiebre, un morado, ¿será que se golpeó o es que tiene una leucemia, ¿cierto? Entonces es muy difícil y hay que tener mucha sospecha diagnóstica, o sea, los médicos y los papás tienen que saber cuándo ese síntoma es normal o cuándo ya se sale de la normalidad. Entonces, gracias a Dios, pudimos hacer la capacitación y la idea es seguirlo haciendo, porque si cada vez que cambia el hospital local de personal, que eso es frecuente porque allá es donde están casi todos los rurales, entonces se pierde la información. Entonces la idea es seguir insistiendo, seguirlos capacitando, incluso también junto con la Universidad de Antioquia se hizo una capacitación a las bacteriólogas de los hospitales locales para que ellas también sepan identificar en el hemograma o en ciertos exámenes ciertas alteraciones que nos pueden indicar que hay un posible cáncer en un menor, porque eso es lo que veíamos, había un retraso en el tratamiento. El problema es que un tumor sólido, que es más frecuente en adultos, digamos que da tiempo a que sea metastásico. Una leucemia aguda en una semana mata a un niño, ¿cierto? Entonces ahí no da tiempo de esperar. Otra cosa que hicimos fue retroalimentar a las IPS y a las EPS sobre los casos de mortalidad infantil. Entonces nosotros cogemos aleatoriamente casos de mortalidad en Antioquia, los evaluamos, miramos a ver dónde hubo una falla y cómo podemos corregirlo. Entonces lo retroalimentamos, a ver qué pasó, el médico por qué no identificó este síntoma, o el médico lo identificó pero remitió, ordenó un examen, ¿por qué no se lo hicieron? ¿Cierto? Entonces estamos tratando de identificar en qué puntos están los retrasos para dar una mejor atención a estos menores. Nuevamente el tema de educación cobra importancia. Doctora Natalia, a la comunidad, sabemos que hay muchas campañas de que en cáncer de mama lo hemos visto, en cáncer de cervix con el tema de citología. Consejo a la comunidad de detección temprana. Lo primero es, los programas existen. O sea, el programa de detección temprana de cáncer existe. Hay que acudir a él. Entonces, invitación a todas las mujeres a hacerse el autoexamen. A veces uno dice, es que se me olvida cuándo es que me lo tengo que hacer, que si me lo hago el día no sé qué, el día después de no sé cuántos días después de que me venga la menstruación, en fin. Mire, la manera más fácil es, cojan un día del mes, el 20, entonces todos los 20, cuando se estén bañando, es que no tienen que hacer nada más, hacen su autoexamen, primero. Cáncer de cervix, todas las mujeres mayores de 25 años deben hacerse el examen de tamizaje. Vayan a sus centros de salud, en sus centros de salud se los hacen. Ahorita por tema de pandemia, digamos que estuvieron un poco algunos de los centros de salud básicos cerrados o estaban retrasando un poco las tomas de estos exámenes, pero ya se están haciendo. Vayan.
Y más importante que ir a tomarse el examen es reclamen el resultado. Desafortunadamente nos hemos dado cuenta muchísimas veces que hay mujeres que tienen la citología alterada hace 1 año y medio, 2 años, cuando empezamos a pedirles, muéstreme todos los papeles que todos traen, y empieza uno a mirar y encuentra uno la citología alterada hace 2 años y la paciente no se enteró, nunca la reclamó, y solo ahorita que tiene un cáncer de cervix avanzado es que vino y recogió toda la papelería, por decirlo así, que tenía en otros sitios. En los hombres, por encima de 50 años, hay que ir al médico general. Ojalá tuviéramos médicos muy entrenados en hacer no solamente el antígeno de próstata, sino adicionalmente el tacto rectal, pero si no tenemos un médico que esté suficientemente entrenado, por lo menos hacernos ese antígeno por encima de los 50 años, y ya con ese antígeno alterado, el médico general está en todo su derecho y deber, además, de mandar a ese paciente a una consulta con urología, que ahí pues se termina como de hacer como todo ese tamizaje. Eso es, digamos, que lo que tenemos más institucionalizado. ¿Qué más tenemos en este momento? Estamos empezando a hacer algunas campañas para lo de cáncer de pulmón. Entonces, pacientes que son tosedores crónicos, pacientes que empiezan a tener algunas pérdidas de peso, que empiezan a tener expectoración o esputo con sangre o de características feas, pues esos pacientes también deberían consultar. Se les está haciendo una tamización con una tomografía de bajo medio de contraste, que generalmente no irradia, generalmente no tiene mucho problema. Entonces, digamos que programas tenemos. Lo más importante yo creo que es acercarse a ese médico y decirle, aunque yo no tengo nada, vengo para que usted me diga qué puedo hacer para prevenir que yo vaya a tener alguna enfermedad. Así es, prevención, prevención y educación. Lastimosamente el tiempo apremia, pero quisiera que ustedes, que están desde una óptica en manejo de cáncer tan diferente cada uno, nos den un consejo a la comunidad que nos está viendo, a las personas que posteriormente van a ver este foro, un consejo en cuanto a cáncer. Hoy trabajamos mitos y realidades, vimos que cáncer no es igual a muerte, vimos que hemos evolucionado, que Colombia tiene grandes oportunidades en el manejo de cáncer, que es importante realmente hacer detección temprana, pero quisiera que en un minuto cada uno le pudiera dar a esa comunidad que nos escucha un consejo. Entonces, doctora Ángela, el consejo para esas familias, para esos niños, el consejo de cierre de este foro de mitos y realidades de cáncer. Y pues mi mensaje final es que ningún niño debería morir de cáncer en ninguna parte del mundo. Por eso es muy importante sensibilizar, digamos que los primeros niveles de atención, sean médicos generales, pediatras y papás, incluso profesores, cuidadores, de cuáles son los posibles signos y síntomas que pudieran indicar un cáncer en un niño, porque vimos dentro de las muchas opiniones y charlas que un diagnóstico y un tratamiento oportuno pueden cambiar la historia. Entonces, eso es lo más importante, educación, estar alertas y consultar a tiempo. Perfecto. Nuevamente, estar alertas, porque igualmente los niños no piensan ni las familias se piensa que puedan tener esta enfermedad. Entonces, estar alerta ahí. Ingeniero, mensaje a la comunidad. El mensaje es, a ver, el cáncer tiene una palabra que es clave y es que es impredecible. Impredecible significa que aunque estemos predispuestos genéticamente a que nos dé cáncer, nosotros también ponemos de nuestra parte con nuestro estilo de vida saludable para no aumentar esa probabilidad de que nos dé el cáncer. Entonces, sabemos que la obesidad ya tiene cierta relación con algunos tipos de cáncer. Obviamente, si fumamos, vamos a tener más probabilidad de que nos dé cáncer de pulmón, aunque una persona que no fume puede que también le dé cáncer de pulmón. Y así pueden haber muchos ejemplos. Entonces, lo que le digo a las personas es que aunque el cáncer es impredecible, nosotros podemos poner de nuestra parte con un estilo de vida saludable, ayudar para que tengamos una menos probabilidad de que nos dé ese cáncer y ser responsables con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Eso sería mi consejo. Así es, nuestro cuerpo es nuestro templo. Es un muy, muy buen mensaje para la comunidad en cuanto al autoconocimiento del cuerpo y poder estar alertas en esto. Doctora Natalia, usted que todos los días está, digamos, con adultos con esta enfermedad, ¿qué consejo a todas las personas que nos escuchan? Las personas que están allá, digamos, en un tratamiento, que tuvieron diagnóstico, que simplemente vieron el foro, que tuvieron un amigo, ¿qué consejo le damos a la comunidad, doctora Natalia? Lo primero es, no se les olvide consultar. O sea,
Para poder detectar a tiempo y para poder tratar a tiempo y para poder curar personas, necesitamos que consulten y que consulten a tiempo. El siguiente consejo es, cuando ya tengan el diagnóstico, como lo hemos discutido en todo este foro, no se les olvide que esto se convirtió casi que en una enfermedad crónica. Consulten a sus médicos, siempre muéstrenle los interrogantes que tengan, con tratamiento o sin tratamiento, siempre busquen esa compañía. La mayoría de las clínicas y de nuestras instituciones en este momento en Colombia están buscando la integralidad de ese paciente, entonces peleen de una u otra manera por su integralidad, porque sean atendidos en centros donde tengan todas las capacidades, donde tengan toda la tecnología, donde puedan tener todos los recursos, para que puedan tener un buen fin. Y lo otro es, no se despeguen de su médico. O sea, siempre tienen que estar de la mano de su médico. No piensen que porque ya terminaron un tratamiento pueden abandonar los cuidados o los controles, sino que siempre hay que estar al lado del médico. Antes de despedirnos de este foro, pues realmente quisiera darles las gracias a ustedes que estuvieron hoy acompañándonos. Gracias, ingeniero y doctora Natalia, porque por parte del Centro Oncológico de Antioquia tenemos este apoyo para participar en estas actividades educativas. Y gracias, doctora Ángela, porque siempre ha estado usted presente en todo este acompañamiento en educación de cáncer. Para la comunidad que nos acompañó, realmente muchísimas gracias por todo lo que nos han dicho, por esos mensajes. Y recuerden que la lucha contra el cáncer, contra las enfermedades, es responsabilidad de todos. Que hoy hay acceso, que hoy hay educación, que hoy hay confianza, que de parte del departamento también se están creando estrategias de salud pública para que continuemos con esas buenas prácticas en todo el tema de atención de cáncer. Les damos las gracias por acompañarnos, esperamos que nos sigan acompañando en este tema de educación y cualquier inquietud, siempre estamos con ustedes. Un abrazo.